Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Soy Romina Brito, Product Manager de One Marketer y voy a estar acompañándolos como moderadora en este nuevo OM Talks. Hoy hablaremos sobre los desafíos de la ciberseguridad y la protección de datos, en una era donde la inteligencia artificial y la nube avanzan más rápido que nunca. Así que todos muy bienvenidos. Bueno, vamos a revisar la agenda y los puntos claves que vamos a conversar el día de hoy. En primer lugar, los retos actuales de la ciberseguridad con IA, confianza digital en la nube y canales conversacionales. También vamos a tener una conversación cercana con Pablo y Claudio, futuros y tendencias. Y a la última parte de la sesión vamos a seguir con preguntas para que las vayan dejando en el chat y las respuestas de nuestros speakers. Bueno, voy a partir presentando a Pablo Guzmán, Senior Solutions Architect de AWS, que nos va a entregar la visión de cómo la nube y la innovación tecnológica están ayudando a las organizaciones a enfrentar las nuevas amenazas digitales. Así que muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. Y bueno, ahí está su red social también para que puedan seguirlo después. También vamos a presentar a el segundo speaker, Claudio Fuentes, CISO y especialista en seguridad corporativa de One Marketer, docente en inteligencia artificial de la Universidad Diego Portales y asesor gubernamental en la Asociación Gremial de Protección de Datos. Claudio nos va a compartir cómo las empresas pueden blindar sus operaciones sin frenar innovación. Así que también, Claudio, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, y también su red social. Bueno, vivimos en un momento donde la ciberseguridad dejó de ser un tema técnico. Ya las empresas deben empezar a transformar la ciberseguridad desde un pilar estratégico del negocio. Entonces, la nube protege, la empresa proviene y la seguridad se construye en colaboración con todos los participantes y áreas de la empresa. Es por eso que en este mes de la ciberseguridad queremos ofrecerles una mirada complementaria y práctica de One Marketer junto a AWS. Así que comencemos. El primer bloque de este conversatorio, vamos a hablar de los retos actuales de la ciberseguridad y el avance de la inteligencia artificial. Así que vamos a partir con Pablo para poder hablar de los riesgos, las amenazas y cómo enfrentarlos. Pablo, desde AWS, ¿cuáles dirías que son los principales riesgos o amenazas que están viviendo con el avance de la inteligencia artificial? Hola Romina, primero que nada, Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder apoyar a la comunidad en estos temas. Y gracias. bueno, desde Amazon Web Services vemos distintos desafíos ligados con la tecnología emergente. Me gustaría partir nombrando uno que es, yo diría, un desafío clave que están enfrentando con cada vez más énfasis las distintas empresas, que tiene que ver con la balanza entre innovación y seguridad. La innovación y la seguridad muchas veces son fuerzas un poco contrapuestas. Innovación quiere ir rápido, básicamente, y lanzar el producto lo más posible al mercado, mientras que seguridad quiere ir tranquilo, gobernando, con un paso un poco más pausado. Y la balanza entre estas dos fuerzas es súper importante gobernarlo bien dentro de una empresa, porque los dos extremos son negativos. O sea, en un extremo en donde seguridad básicamente es despreciada y se lanzan las cosas con plena innovación, pero sin debido proceso de seguridad, puede exponer a la empresa a riesgos reputacionales, a riesgos de privacidad de datos, a riesgos económicos, de multas. Eh, y el otro extremo, en donde seguridad está tan empoderado que tiene el veto de decir que no, eventualmente paraliza los procesos de innovación de las empresas, e impidiéndoles llegar al mercado con nuevos productos digitales. Entonces, el primer desafío y más importante yo creo que es, a medida que vamos agregando tecnología y que van a seguir apareciendo en el mercado, ¿cómo mantenemos esa balanza de poder ir lanzando rápido productos al mercado, pero seguridad acompañando ese proceso de una manera que no lo entorpezca y lo agilice y pero le permita salir al mercado con soluciones seguras? El segundo punto, y ahí pasando a la próxima slide, es de una de estas tecnologías que está hoy en día estresando mucho esta balanza, que es la inteligencia artificial generativa, que es una tecnología transformacional que está afectando a todas las industrias por igual, a nuestros estudiantes, incluso el Congreso hoy en día está usando inteligencia artificial para buscar las minutas y transcripciones que se están viendo históricamente. Está afectando a todas las industrias. Pero también vemos que dentro de esto hay empresas que tienen la balanza mal puesta, en donde de repente están saliendo al mercado sin el debido proceso o están bloqueando la innovación. Y aquí un recurso que encuentro muy útil de mencionar es algo que publica la Fundación OWASP, que es una fundación sin fines de lucro global, que con el foco de asegurar aplicaciones, que publicó básicamente cuáles son los top 10 riesgos de seguridad relacionados con la inteligencia artificial, en particular generativa.
lo cual es una guía muy útil para las empresas que quieren salir al mercado, pero quieren acompañar el debido proceso de seguridad para revisar básicamente cómo están cubriendo estos 10 riesgos en sus distintas aplicaciones para asegurarse que lo que estén lanzando al mercado esté debidamente controlado. El tercer punto en desafíos y riesgos tiene que ver con un poco el lado B de toda esta innovación y tecnología, que toda innovación y tecnología puede ser usada para el bien, pero también muchas veces puede ser mal usada o con propósitos maliciosos. Y lo que estamos viendo es que con la inteligencia artificial generativa también se está produciendo un movimiento en donde por ejemplo, uno de los casos de uso emblemático es el aumento de productividad de ingenieros de software, en donde tenemos, por ejemplo, una herramienta que se llama Kiro, que permite que desarrollen entre, no sé, un 10 a un 50% de productividad dependiendo del estudio que uno vea. Em, y ese tipo de productividades que están obteniendo los ingenieros de software dentro de las empresas, también lo están viendo los atacantes y están empezando a modernizar sus flujos de cómo construyen ataques, cómo diseñan malware, cómo hacen campañas de phishing. Y han salido algunas noticias preocupantes en el ecosistema, en donde, por ejemplo, vemos esta que está en pantalla, en donde Anthropic reportó que atacantes habían tratado de usar su plataforma para automatizar desde inicio a fin un ataque de phishing hasta llegar a extorsionar la empresa y obtener sus datos, pudiendo afectar hasta 17 empresas distintas con un ataque totalmente automatizado y generado por inteligencia artificial generativa. Entonces, esto nos habla a la larga que la seguridad de todo tipo, de lo que es el clásico phishing, de lo que son los nuevos deepfakes, o lo que es seguridad de asegurarnos que tengamos las cosas parchadas, va a cobrar aún más relevancia de lo que tenía en el pasado, dado que tenemos hoy en día atacantes aumentados por este tipo de tecnología, Romina. Wow. La verdad es que yo creo que hoy día la IA no solamente crea valor, sino que también potencia muchas de estas amenazas que son más sofisticadas. La IA alucina, entonces yo creo que hay muchas cosas de las cuales hay que protegerse. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora sigo contigo, Claudio. Bueno, desde One Marketer, ahora hablando más a nivel empresa, ¿cómo nos preparamos frente a estos tres desafíos que también nos comentó Pablo? Y cómo ofrecer también mayor seguridad a los clientes en la gestión diaria. Hola Romina, hola Pablo, hola a Hola, Pablo. todos. Muchas gracias por la invitación. Buen punto y bueno, Pablo ahí da un resumen bastante claro y conciso de lo que hoy día está ocurriendo. Respecto de cómo nosotros balanceamos, primero nos centramos en la evaluación objetiva de los riesgos, priorizando y concentrando los esfuerzos y respondiendo a lo que realmente puede afectar al negocio. Ustedes comprenderán, en la gestión de riesgo hay una infinidad de posibilidades de riesgo. Nos centramos en lo que es importante. Luego, nosotros implementamos seguridad en el diseño. O sea, paso a paso, vamos involucrando a cada uno de nuestros colaboradores, clientes y usuarios en la verificación y el paso siguiente, por lo general, chequea el paso anterior. Y así la seguridad no se visualiza como algo aparte y que puede ser obviada, sino que la introducimos y de cierta forma la gente al asimilarla la asume y no se considera un gasto adicional de tiempo o algo que podría parecer no tan importante. Y tercero, aprovechamos también la elasticidad y escalabilidad que nos da también el tema cloud, que no solamente es de servicio, de servidores, de function as a service, software as a service, sino que también hay bastantes servicios orientados al tema de seguridad. Ahora, respecto de los otros dos desafíos, podríamos separarlo en dos. Por un lado está la debilidad de la IA y por otro lado las amenazas. Respecto de la debilidad, nosotros estamos permanentemente diciendo, considérese debilidad, eh, alucinaciones de la IA, exposición de datos que no debiesen ser, datos erróneos, etcétera. Estamos permanentemente robusteciendo técnicas de curatoría de datos. Hacemos un data cleaning. Tenemos también la técnica del human in the loop. Nosotros estamos mirando y monitoreando permanentemente cómo operan nuestras IAs que estamos implementando, además de nuestra constante maduración respecto de métodos de entrenamiento de las IAs, ¿m? Llámese RAG, fine tuning, entre otras. Y por el lado de las amenazas, acá hay una extensión del man in the loop, porque en operación nosotros estamos mirando si hay algunos comportamientos anómalos. La segmentación de ambientes también la extendemos a temas de IA para evitar los ataques laterales y tratamos de hacer inteligencia de amenaza, revisión de comportamientos anómalos, considerando que la IA es mucho más, puede hacer ataques mucho más especializados respecto
de las empresas. Sí, o sea, ahí Claudio, muchísimas gracias por la explicación. Son puntos claves. Creo que estas debilidades y amenazas hoy en día están súper latentes y es clave poder identificarlas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar al bloque 2. Vamos a hablar sobre la confianza digital en nube y canales conversacionales. Ya esta es la segunda etapa de nuestro conversatorio. Así que, Pablo, ¿qué beneficios ves que otorga la nube para poder enfrentar estas preocupaciones de seguridad a la interna? Gracias, Romy. Ujú. Bueno, hablando del desafío que tienen las empresas es mayor, como lo mencionaba Claudio. También poniendo algunas estadísticas en donde la mayoría de los equipos hoy en día de seguridad se encuentran sobrepasados por su carga operacional, en donde también están sufriendo estrés, están sufriendo ansiedad, incluso muchos están buscando cambiarse de rol por un poco la carga que significa hoy en día la ciberseguridad y el cumplimiento. Y la nube puede ser hoy en día un aliado estratégico para ayudar a balancear un poco la carga y descargar parte de esas tareas que tiene hoy en día los equipos de seguridad. Por ejemplo, cuando uno tiene seguridad on-premises en su propio data center, uno es cargo de toda la seguridad, desde la seguridad física hasta el acceso lógico, todo lo tiene que ver el equipo de seguridad. Cuando ustedes se pasan a la nube, ya se olvidaron de ciertas responsabilidades como lo que es seguridad física, acceso al rack, destrucción de los discos duros, todo eso ya lo están delegando y se lo están quitando de preocupación del equipo de seguridad. Pero incluso cuando ustedes van usando cada vez más servicios manejados, pueden ir disminuyendo un poco lo que ustedes hacen y pasándole esa responsabilidad a Amazon Web Services, en nuestro caso. Por ejemplo, no sé, si ustedes instalan una base de datos, si ustedes instalan una base de datos en una máquina virtual, ustedes son responsables del hardening de la instancia, del parchado del sistema operativo, de instalar el anti-malware o EDR que esté instalado en esa instancia, actualizar las versiones de esa base de datos, etcétera. Mm. Versus que si los equipos apalancan servicios manejados, llevándolo al extremo, por ejemplo, a un DynamoDB, una base de datos no SQL de Amazon Web Services, los equipos se desprenden de toda esa carga operacional y se dedican a casi simplemente el acceso lógico. Con eso la nube es una gran palanca que pueden usar los equipos de seguridad para sacar responsabilidad encima de ellos y pasársela al proveedor cloud que ellos estén usando, con lo cual básicamente pueden tener margen y oxígeno para entrenarse, para capacitarse, para resolver nuevos problemas o problemas emergentes y tener más ancho de banda disponible. Lo segundo en la dimensión, y pasando de lámina, es muy relacionado con el cumplimiento regulatorio, cumplimiento de normas de industria, cumplimiento de leyes, en donde la carga operativa de seguridad, del parchado, etcétera, es parte de la operación, pero también hay carga regulatoria, básicamente. Hay que asegurarse de tener los controles en debido proceso de las distintas ISO, hay que tener, en el caso PCI DSS, asegurarse todos los distintos controles. Y la nube, por ejemplo, en Amazon Web Service tenemos más de 100 distintas certificaciones y estándares de auditoría y cumplimiento que los clientes pueden apalancar para minimizar un poco el impacto de los controles de cumplimiento en su empresa. Y funciona de la misma manera que en seguridad, en donde digamos que tienes, no sé, una PCI DSS con todos los requisitos que se involucra. Bueno, el proveedor cloud, dependiendo de los servicios que uses, puede manejar, digamos, si hay 100 controles, puedes tener, no sé, 70, 80 controles que se encarga el proveedor cloud, que lo bajas como un informe de Attestment of Compliance, que dice que AWS cumple con eso, y tú te encargas de implementar solo 20. Entonces, imagina un poco el ahorro que significa de horas hombre y de un poco de robustez para los procesos de la compañía, poder apalancar todos estos controles que ya tiene la nube, que usa lo mismo para proveer a organizaciones militares, gubernamentales, de salud, financieras globales, y todos esos mismos controles ustedes están adquiriendo básicamente a una fracción del costo para poder apalancarlo dentro de su empresa. Entonces, esos dos primeros beneficios son cómo los equipos usan la nube para descargarse de carga y pasársela al cloud provider. El tercero, y si pasas a la próxima slide, tiene que ver en cómo la nube, una de las grandes promesas que tiene la nube cuando se creó es poner y democratizar la tecnología y poner al alcance de todos, básicamente, tecnología que usualmente antes solamente podían tener las grandes corporaciones. Y hablemos de herramientas de seguridad que mencionó Claudio en el bloque anterior. Em, Hoy en día las empresas necesitan tener firewalls, necesitan tener detección inteligente de amenazas, necesitan tener distintas herramientas para evitar ataques tanto de reconocimiento como de impacto. Em, lo que hace AWS, por ejemplo, es, primero que nada, nosotros tenemos una red global de honeypots, de miles de honeypots repartidos que nosotros llamamos nuestro proyecto Matpot, que lo pueden buscar en internet,
¿Qué es eso? Básicamente, nosotros ponemos instancias intencionalmente vulnerables a lo largo de todo el mundo. Y ponemos distintos servicios, aplicaciones web, pero intencionalmente vulnerables. ¿Para qué hacemos eso? Para ver cómo los atacantes se están comportando. Y básicamente estudiamos todos los ataques que suceden contra esas aplicaciones que nosotros dejamos, vemos cómo ellos están, chuta, qué ataques están usando para penetrar, qué están haciendo una vez que penetraron, cómo están haciendo la persistencia dentro del sistema operativo, cómo luego están tratando de exfiltrar información. Y toda esa información nosotros la estamos transformando en inteligencia de amenaza que alimentamos nuestro servicio de seguridad, dejando esto al alcance de clics y checkbox de los usuarios para poder implementar. Por ejemplo, no sé, nuestros firewalls, que funcionan generalmente a una fracción del costo de una herramienta empresarial, tienen inteligencia en tiempo real de, oye, habilité este checkbox y bloqueo todos los dominios que AWS conoce como malicioso al minuto de ahora. Y toda esa inteligencia básicamente la tienen acceso a, no sé, ¿verdad? Una fracción. Yo he visto, por ejemplo, nuestra herramienta Amazon Guard funcionando por menos de, no sé, 10, $20 mensuales en algunos casos de algunas startups y que provee inteligencia en tiempo real de patrones de amenaza que se detectan en los ambientes de nuestros clientes. Entonces, yo diría que la tercera dimensión es cómo el cloud provider te da acceso a tecnología de punta de seguridad a una fracción del costo, lo cual desbloquea la innovación en muchas de las empresas. Totalmente. Y de hecho creo que estos tres beneficios no solamente son potentes a nivel de innovación, sino porque se están adelantando y anticipando y aprendiendo de la IA, básicamente, de todos estos atacantes que la verdad es cada vez más difícil de monitorear. Buenísima innovación que está haciendo AWS. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ahora desde Claudio, desde One Marketer se gestionan millones de conversaciones, datos muy sensibles y todos están alojados, ¿cierto?, en la nube. Em, ¿Qué implica proteger esta información que fluye por canales conversacionales como WhatsApp, utilizando voz, pagos, biometría, variación crediticia, firma digital, donde hay mucha data importante y muy interna, personal de los clientes? ¿Cómo OneMarketer se prepara para eso? Bueno, proteger la información sensible que circula por estos canales es, en efecto, uno de los mayores desafíos, especialmente cuando estos flujos se conectan e interactúan con servicios críticos. O sea, imagínense, están en el chat, autenticar, va a una plataforma, vuelve al chat, después vamos a otra plataforma a ver qué sé yo, una cantidad de productos que tiene el cliente, seleccioné algunos, vuelvo al chat, después voy a la pasarela de pagos, entonces voy permanentemente saltando de un lado a otro. El principal reto está en mantener la confidencialidad, la integridad y la traza de estos datos a lo largo del journey y sus diversas integraciones. ¿Qué implica? Por un lado, control de acceso y autenticación robusta para asegurar que solo los usuarios y sistemas autorizados puedan interactuar. No solamente la autenticación de usuarios, sino que los tokens u otras formas de validar este servicio. Tenemos un cifrado de extremo a extremo y segregación de entornos, garantizando que la información está protegida tanto en el tránsito como donde queda alojada. Está Mm. también la gestión del conocimiento, del cumplimiento normativo y el consentimiento, ¿sí? Todo el tema normativo regulatorios. Y no está en la lámina, pero también muy importante, una supervisión continua y un monitoreo para detectar anomalías, fugas de datos, malos comportamientos, y estar permanentemente escuchando a clientes y usuarios respecto de qué nos pueden alertar. Em, Creo que en la siguiente lámina, bueno, acá entre los elementos que nosotros hemos considerado, hemos puesto como objetivo estratégico alinearnos con la ISO, una certificación obtenida. Eh, ¿Cómo apoya la ISO a esto? Bueno, siempre tenemos que intentar anteponernos a que vaya a ocurrir un incidente. Por tanto, los esfuerzos están puestos en la gestión de riesgos. La idea es identificarlos y entender cuáles pueden ser las distintas causas y activar planes de respuesta para o disminuir la probabilidad o el impacto o ambas. Pero en caso de que eso no pueda ser resuelto de buena forma y el incidente y el evento de seguridad ocurre un incidente, tenemos un plan de respuesta a incidentes para poder intentar, para poder bajar ese problema inicialmente, aplacarlo y luego tomar medidas para volver el sistema a su estado original.
Si el tema ya es un poco más complejo, también estamos preparados para un plan de contingencia. O sea, ir tal vez a un siguiente ambiente, bloquear ciertos puertos, abrir en otro lado para poder dar continuidad al servicio y para después hacer un análisis forense de qué fue lo ocurrido. Y después que todo esto haya sido abordado, en caso de un plan de continuidad de negocio, tendríamos que hacer la vuelta al origen, que se le llama habitualmente regulación ante desastre. Esto siempre gobernado con un sistema de gestión, con un liderazgo, con una gestión de interesados y nuestros controles de seguridad proactivos y reactivos. Bueno, desde nuestra visión en OneMarket, la estrategia se basa en una estructura de seguridad por capas, combinada con controles y gobernanza de datos, mencionadas antes, gobernada por la ISO, evaluaciones de riesgo por flujo de los datos en cada una de las etapas y una colaboración estrecha con nuestros partners tecnológicos y clientes. Por lo que todo lo que ha hablado Pablo, comprenderán que nosotros estamos permanentemente conversando a ver cuál es la mejor solución dada las características de buen marketer. Acá, bueno, acá aparece uno de nuestros partners. Por ejemplo, Yumio nos ayuda con el tema de la validación biométrica. AirSlate y firma virtual para la gestión de contratos. Fintok y Kipu, lo conocerán, son las pasarelas de pago. E InfoCheck para solicitar informes y reportes crediticios. Bueno, y en OneMarketer nos hemos enfocado en desarrollar una super app a partir de las distintas utilities que Meta nos va facilitando. Con esto estamos logrando un ecosistema integral que no solo permite mensajería y sociabilizar con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes, sino también permitir hacer pagos, compras, firmas de documentos, interacciones con la IA y garantizando en cada uno de estos pasos la seguridad a lo largo de todo este proceso. Mm. Buenísimo. Muchísimas gracias, Claudio. Creo que en cada etapa, no solamente desde el primer contacto con nuestros clientes, sino hasta el final, sobre todo en estos procesos críticos como donde se maneja muchísima información, debe haber diferentes etapas de seguridad que se vayan implementando. Y bueno, la verdad, súper bien explicado el tema de la ISO también, re importante. Bueno, vamos a pasar a la tercera etapa de nuestro conversatorio. Vamos a intentar llegar un poco a las historias reales que Pablo y Claudio también nos puedan compartir. ¿Qué historia real recuerdan sobre la seguridad o la falta de ella, donde cambió el rumbo de una empresa o de algún proceso, algo que recuerden en su vida personal, diaria, etcétera? Ahí lo escucho. Ahí, si quiere comenzar Pablo, feliz. Gracias, Romy. Ujú. Em, a mí me gustaría seguir un poco la temática donde yo dije que el principal desafío es esta balanza entre seguridad e innovación. Me gustaría comentar un par de anécdotas que me ha tocado ver al respecto de cómo esa balanza puede estar bien o mal implementada. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que cuando nació la inteligencia artificial con estas herramientas de chat conversacionales, ocurrieron algunas brechas de exfiltración de información en donde empleados empezaron a subir información confidencial dentro de estas plataformas, no sabiendo que tenían que evitarlo, y eventualmente terminaron exfiltrando información confidencial de una empresa hacia estas plataformas. Me tocó ver el caso de una empresa en donde dijeron como, oye, esto es grave, y lo era, pero decidieron prohibir la inteligencia artificial generativa hasta que existiera un debido proceso y gobierno de esto, al punto que, o sea, bien quizás como medida reactiva inicial, pero el hecho de implementar este framework de gobierno les demoró más de 2 años, básicamente, en tener un debido proceso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Prohibieron la inteligencia artificial generativa por 2 años, bloqueando de cajón la innovación a lo largo de toda su empresa, en una empresa multinacional, en múltiples geografías, dándole un poco la ventaja a la competencia, que quizás operaba de una manera más segura y más ágil, y pensaba en cómo iba lanzando productos y mercados, y a lo largo de esos 2 años fue inventando nuevas experiencias de usuario que esta empresa no pudo hacer. Hay una anécdota un poco de cómo quizás mal implementada esta balanza. El segundo ejemplo también de una balanza también inclinada hacia el lado de la seguridad son, a medida que hay cada vez más regulaciones, certificaciones, etcétera, cómo uno implementa la seguridad juega un rol y decisión clave dentro de las empresas. En donde, digamos, no sé, dentro de las leyes de protección de datos que están hoy en día circulando, quizá uno de los requisitos clave y básicos es, bueno, tienes que tener todo encriptado en reposo. Ok, algo bastante normal. ¿Cómo implementas eso dentro de la empresa? A mí me tocó ver una empresa que la empezó a implementar con procesos manuales, es decir, bueno,
antes de salir a producción va a haber un comité que va a revisar estas cosas y va a decidir si es que esto cumple los criterios de la normativa antes de dejarlo salir. Quizás suena razonable para un control, pero cuando ya no tienes uno, sino que tienes 10, 50, 100, 200 controles y tu respuesta frente a los controles es poner procesos manuales y burocráticos entre medio, estás paralizando y impidiendo la innovación dentro de la empresa al agregar tanta burocracia a eso. Mm. Entonces, en el caso de esta empresa, se demoraba meses en salir a producción con algún producto, dado la cantidad de controles que implementaron al respecto de eso. Y un poco ahí tenemos alguien de la audiencia que pregunta qué tips pueden ser para esto. Y ahí un poco me voy a la tercera anécdota que tengo, que es un cliente que también tenía harta carga regulatoria y estándares internos de seguridad, pero lo que hizo fue implementar los controles en base a la automatización. Por ejemplo, hablemos de esto en encriptación en reposo. Lo que hicieron ellos fue, bueno, dentro de la cadena del software hay un proceso donde se publica un repositorio que luego se corre en un pipeline que se llama de integración continua, en donde uno puede correr cosas de forma automatizada y que puede decir esto está bien o está mal. Dentro de ese proceso ellos embebieron un escaneo de seguridad, en donde se metía, revisaba toda la infraestructura como código y decía si es que se estaba haciendo las buenas prácticas de mínimo privilegio, de encriptación en reposo, encriptación en tránsito, etcétera. Con eso, esta empresa lograba tener que un desarrollador programaba sus cosas, publicaba algo, obtenía feedback en tiempo real, como, oye, no estás vulnerando la política uno, la política 2, por favor, revísala. Obtenía feedback inmediato de eso, podía corregirlo y luego estar seguro que estaba cumpliendo con todos los estándares que establecía la empresa. Al hacerlo de esa manera, al implementar el cumplimiento, ellos podían seguir lanzando, en el caso más extremo, en un día desde idea a producción sin haber sacrificado seguridad. Entonces, yo creo que esas tres anécdotas hablan mucho de cómo esa balanza, a la larga, de cómo se obtiene ese buen balance, es en base a la automatización de los procesos de seguridad y no en base a la implementación de procesos manuales. Yo diría que hay tres ejemplos de empresas que paralizan su innovación de diversas maneras, o bien alguien que obtiene ese balance just right para poder salir a producción, pero de una forma segura. Ok, gracias, Paula. A ver si puedo aportar una más operativa, más bien ubicada en la parte estratégica por tu lado, Pablo. Ahora unos 15 años, más o menos, trabajando en una empresa, se presentó varios incidentes. Habían reclamos de degradación en distintos servicios. ¿Ya? La gente de finanzas alegaba que no podía sacar su reporte, en operación no podían sacar las órdenes de trabajo. Claro, y que cuando ocurre un incidente, intentamos de ver qué hacer en el momento para resolver y después viene el análisis. Se gastó bastante tiempo. ¿Ya? Cuando hablo de tiempo, varias semanas, meses, presupuesto. Se robustecieron máquinas, se contrató consultoría técnica para entender qué es lo que estaba pasando. Todos seguros de que teníamos robustos sistemas de seguridad y que enlazaban bastante bien con la operación. Ya, luego de varias semanas, y por una inspección visual, se observó que dos trabajadores se metían al data center y lo que hacían era bajar el climatizador. Al bajarlo manualmente no saltaba alerta. La alerta en ese momento estaba configurada para que avisara cuando la caída era por otro motivo, pero si era manual no saltaba la alerta. Apagaban el climatizador y nuestros amigos ponían su desayuno, el sándwich ahí, al lado de los servidores. Y por un tiempo de 10 15 minutos dejaban que, como se calentaban los servidores, se calentara su desayuno. Y después aplicaban el climatizador y bueno, y se restituía el sistema. ¿Sí? Ahí, desde el punto de vista de seguridad es una degradación del servicio lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, eso echó por tierra todos los análisis previos de que los controles implementados, el tiempo que se gastó, cómo estamos enfocando la seguridad, y nos dimos cuenta que teníamos que robustecer lo que son controles visuales, además endurecer los procedimientos y por sobre todo la concientización. ¿Mm? Fue gracioso, pero la verdad que en ese momento el presupuesto y el tiempo que se gastó no lo fue tanto. Créanme que no. Wow. Un poco tragicómico. Pero bueno, muchas gracias por su relato. Vamos a pasar al último bloque, que ya es mirando hacia el futuro. La verdad es que la IA avanza tan rápido que en un año parece muy poco tiempo, pero la verdad es que hay que ver cómo van las tendencias, cómo nuestra visión desde AWS en este caso y también Web Marketer. Así que, Pablo, ¿cómo imaginas tú que va a evolucionar la ciberseguridad
¿Y Sí. cuáles van a ser las tendencias globales que van a marcar la nube en los próximos años? Muchas gracias, Romy. Ujú. Efectivamente, bueno, la primera tendencia, la hemos hablado y de hecho la está preguntando la audiencia en las preguntas, es la regulación. A la larga es inequívoco y todas las señales van en que la regulación va en aumento. A lo largo de todas las industrias, a lo largo de todos los países, vamos viendo cómo los distintos entes, tanto gubernamentales como los reguladores sectoriales, están fijándose más en cómo se usa la tecnología, cómo se aplica la tecnología, para qué se permite usar inteligencia artificial o no. Vemos leyes de ciberseguridad que están proliferando, leyes de protección de datos, leyes de finanzas abiertas, e incluso hoy en día, y si pasa a la siguiente lámina, leyes de inteligencia artificial. O sea, hoy en día hay literalmente cientos de proyectos de ley dando vuelta en el mundo o dando en reguladores para ver cómo gobernar la inteligencia artificial, qué casos de uso se puede hacer, puedes darle un crédito a una persona o no, pues, qué cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial, en qué cosas necesitamos tener un humano de por medio. Es un ambiente extremadamente volátil hoy en día de saber dónde vamos a decantar, pero sí sabemos que va a haber más regulación. También salió, por ejemplo, hace el 2003, salió una nueva ISO, la ISO 42001, que habla de frameworks para manejar la inteligencia artificial de una forma ética y responsable. Entonces, esto va a agregar carga a los equipos de seguridad y cumplimiento de forma significativa y que nuevamente hay un poco, y en línea de los tips, la clave para un poco los próximos años es cómo automatizar los controles de seguridad y no paralizar la empresa en base a procesos manuales o burocráticos que se puedan implementar. El que esté enfrentando, el que todos están enfrentando estos desafíos, por favor, hay un llamado a la acción es busquen automatizar el cumplimiento y obtener una forma determinística de asegurar que están cumpliendo más que poner procesos manuales, porque si no pueden... los humanos también somos imperfectos, de repente a un humano se le puede pasar algo, versus que la tecnología es mucho más determinística y asegura un poco los controles de seguridad. Mm. La segunda tendencia global es lo que está sucediendo en el campo de la inteligencia artificial, y si pasamos a la próxima lámina, que partimos en el año, creo que fue 2022, con los asistentes conversacionales que eran, oye, redáctame este mail, revísame esto, sumarízame este reporte, que un poco unos primeros usos incipientes de la inteligencia artificial. Luego pasamos al concepto de agentes, que ha sido la tendencia entre el año pasado y este año, en donde le entregamos herramientas a la inteligencia artificial y la capacidad, por ejemplo, de llamar APIs. Le dices como, oye, revísame mis mails, resúmeme los mails más importantes o a partir de los mails créame los tickets de Jira que yo necesito para gestionar estas cosas. Entonces, ahora la inteligencia artificial tenía herramientas para ejecutar acciones en pos de algún caso de negocio. Y la tendencia que estamos viendo que es de este año y de cara al próximo es lo que nosotros llamamos los sistemas agénticos, en donde estamos empezando a ver que se forman clústeres de estos agentes con propósitos específicos para ejecutar tareas harto más complicadas. Lo hemos visto, por ejemplo, en análisis de inversiones, en donde analizar si tomar una inversión o no es un proceso de investigación científico de distintas fuentes de información, correlacionar información, obtener, hacer matrices de varianza, covarianza, etcétera. Todo eso se ha podido automatizar con clústeres de agentes colaborando dentro de eso. Mm. Y en el ámbito de la seguridad, vemos también que la inteligencia artificial generativa viene a ayudar a los equipos de ciberseguridad a acelerar sus distintos procesos. Por ejemplo, no sé, cuando sale una notificación de un incidente de seguridad, como menciona Claudio, oye, hay que hacer una investigación, hay que ver logs, hay que ver métricas, hay que correr, hay que ver si es que están los backups al día, sacar backups, si no, correr los escaneos de los antimalware, etcétera. En el proceso de respuesta frente a incidentes, se está viendo una tendencia en donde se puede automatizar gran parte de la colección de información que ayuda y apoya a los analistas de seguridad a tomar decisiones más rápido. Mm. Donde tenemos, por ejemplo, un agente de login, otro agente orquestador que dice, oye, agente de login, búscame los logs entre tal y tal hora, oye, agente de malware, pucha, corre un escaneo en tal y tal instancia, oye, agente backup, revisa X cosa. Y con eso se le entrega y se le sumariza información a la lista de seguridad para que diga, oye, mira, los distintos agentes que corrimos entregaron toda esta información, analista toma una decisión. No se quita el humano, básicamente esto no va a reemplazar a los humanos, por lo menos en este tipo de casos de uso, pero sí les ayuda a tener una velocidad mucho más rápida a la hora de poder responder frente a incidentes de seguridad y tomar decisiones más acertadas. Entonces yo diría que esa es una segunda tendencia global. La tercera, pasando, no, que no tenemos lámina para eso. Mm. em,
La tercera es un poco reiterar lo que mencionamos al inicio de las tendencias que estamos viendo, son las amenazas generadas con inteligencia artificial. Estos mismos tres dimensiones, básicamente, el lado B, básicamente la gente maliciosa lo está usando para automatizar sus distintas cadenas de compromiso. Mm. Y dentro de eso, un poco el mensaje y lo que nos cae a nosotros, un poco los que estamos del lado de los defensores, es cómo nos cubrimos frente a estos ataques empoderados con inteligencia artificial. Y ahí, más que ser ataques nuevos y novedosos, salvo que el caso de los deepfakes, que eso es algo efectivamente nuevo, pero la mayoría de las otras cosas son ataques que ya venimos conociendo, ataques de SQL injection, ataques de cross-site scripting, ataques de phishing, cosas que conocemos en la industria, pero que se ven aumentados de velocidad y de complejidad. Lo que nos cae a nosotros como empresas es reforzar nuestra postura de seguridad, nuevamente cubriendo las bases. Y no sacamos nada con estar implementando firewalls súper complicados si no tenemos multifactor habilitados a nuestros usuarios. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar cubriendo bien las bases de autenticación, de autorización de nuestras distintas plataformas, que tengamos nuestras instancias parchadas, que tengamos Web Application Firewalls enfrente de nuestras distintas aplicaciones, de manera de poder contener esta nueva ola un poco de adversarial que se está creando. Sí, totalmente. Yo creo que viene ahí también mucho del plan de acción que tiene la empresa y no solamente preocuparse también de la tecnología, sino de cómo va a fusionar esta colaboración también con todas las áreas de la empresa. O sea, todos somos humanos y yo creo que hay que tener como planes de acción para enfrentarnos a esta inteligencia artificial, todas estas amenazas que la verdad siento yo cada día van en un aumento a un 1000%. Está muy rápido eso. Gracias, Pablo, por compartirnos estas visiones y el futuro que tú ves en los próximos años. Y bueno, Claudio, desde One Marketer, ¿cómo imaginas que va a evolucionar la ciberseguridad aplicada a los canales conversacionales, que es lo que hoy en día en OM tenemos la gran expertise, y en experiencias digitales, considerando los deepfakes, que ya lo habíamos visto con Yumio, que está también muy latente, ya cualquiera puede suplantar tu identidad, y los ataques de modelos de la IA? Deepfakes, suplantación de identidad, prompt injection, escaneo de explotación de brechas y todo lo que implica la automatización que favorece también este caldo de cultivo que genera también la IA. Mm. Bueno, desde OneMarketer imaginemos que la ciberseguridad aplicada a canales conversacionales y experiencias digitales evolucionan a un enfoque proactivo de evaluación permanente y colaborativo, con la cadena de valor completa, usuarios, proveedores, partners, buscando automatizar la operación de seguridad y cumplimiento, como lo mencionaba Pablo. Mientras más complejo, más complejidad tenemos que implementar para equilibrar. Impulsados por la propia inteligencia artificial. La erupción de amenazas como los deepfakes, la suplantación, ataques dirigidos, ya mencionadas, exigen que los controles de seguridad sean cada vez más contextuales, más dinámicos y basados en comportamiento. No solo en reglas estáticas, como era, y creo yo, sigue siendo la costumbre. Cada vez será más difícil identificar intentos de acceso por suplantación, con técnicas mucho más sofisticadas. La IA administradas por malhechores, por los hackers, también aprenderán de nosotros. Yo creo que ese es uno de los focos. Están aprendiendo cómo operamos nosotros como usuarios. Algo así como una ciberinteligencia social. Nuestra visión, acá en One Marketer, es avanzar hacia una seguridad embebida en la experiencia digital, o sea, como mencionaba al principio, que ojalá que no se note, pero sí cumpliendo con todos estos elementos, donde cada interacción, ya sea un mensaje, una validación biométrica, un pago, se evalúa en tiempo real con mecanismos de detección de anomalías, validación de identidad y trazabilidad reforzada. En este contexto, la ciberseguridad no se entiende como un obstáculo, sino como un habilitador de confianza, que creo yo que es uno de los valores que entrega la organización la seguridad, entre las marcas y sus clientes. Y para lograrlo, el trabajador conjunto con otros clientes es clave. Compartir hallazgos, lecciones aprendidas, ajustar controles según el riesgo y los aprendizajes, y fortalecer la gobernanza de datos en todo el ciclo conversacional. Mm. En definitiva, el futuro de la ciberseguridad conversacional será adaptativo, colaborativo y transparente, combinando la IA defensiva, verificación avanzada de identidad y ética digital, para ofrecer experiencias seguras sin sacrificar agilidad ni cercanía. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos por compartirnos sus perspectivas y visiones frente a este mes de la ciberseguridad.
Y bueno, obviamente concientizar a las empresas de que esto ya es algo latente y ya no es solamente a nivel tecnológico, sino que es un pilar estratégico dentro de las empresas. Así que bueno, ahora igual queremos pasar a la sección de preguntas. En el chat pueden dejar sus consultas y durante la sesión, en este momento, junto a Claudio y Pablo, vamos a estar contestándolas. Así que voy a revisar. Sí, Bueno, tenemos dos, sí, habían dos. Habían dos preguntas relacionadas más o menos al mismo tema que es la ley de protección de datos. Me imagino que sí, están haciendo el caso puntual de Chile y la ley de protección de datos que entra en vigor en diciembre del año 2026. exacto. Ahí hay una pregunta que dice, quisiera ver cómo impacta la ley de protección de datos en las empresas y otra, ¿qué tips puedes entregarnos para la protección de datos? Eh, para la primera, y Claudio, tú da tu visión, yo encuentro que impacta a la empresa en todo ámbito. La ley de protección de datos cambia mucho el paradigma de cómo estamos acostumbrados de operar en las empresas tradicionales en donde existían Excel con información confidencial de las personas dando vuelta por toda la organización, no existía un inventario, no existía un catálogo, no existía un proceso. Mm. Vendían tu número de teléfono para otras compañías para que luego te anden llamando y ofreciendo distintas otras campañas. Yo creo que, o sea, va a haber un cambio radical y donde más va a pegar fuerte, creo yo, va a ser en la cultura de las empresas, en donde de un momento a otro, básicamente, oye, esto ya no va, básicamente, ya no podéis usar la información de las personas a tu antojo, tienes que tener debido control, proceso, que tiene una dimensión de tecnología, sí, pero la parte más fuerte va a ser cultura y procesos, creo yo, dentro de las empresas, por lo menos desde mi punto de vista. No sé, Claudio, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, en línea contigo, Pablo. A ver, puedo complementar lo que dice aquí Pablo. Primero, completando un poco en términos generales lo que es la ley de protección de datos. Porque uno habla de ley de protección de datos y inmediatamente uno dice, bueno, sí, ¿qué pasa si se roban mis datos? O puedo demandar si es que mis datos fueron expuestos en alguna parte, pero va mucho más allá. Entonces, para entender un poco y después ir a la pregunta de los tips, la ley de protección de datos, como dice Pablo, entra en vigencia el próximo año en diciembre. Primero, comprender que acá en Latinoamérica se parece, o creemos que se va a parecer bastante a la europea. O sea, va a ser muy similar. Ya nos ha tocado con algunos clientes en Latinoamérica donde nos están haciendo firmar cláusulas de protección de datos, ¿no? Y tenemos que ahí asesorarnos también de abogados para poder abordarlo. La ley de protección de datos primero pone un foco en el consentimiento. O sea, antes que nosotros operemos datos de nuestros clientes y de nuestros usuarios, tiene que haber un consentimiento firmado por parte de estas personas, de cada uno de los usuarios. Y eso tenemos que almacenarlo dentro de la organización. Entonces, entender primero eso, ¿no? Y como gestión de riesgo y también como tips. Primero, ordenemos e identifiquemos los datos personales que tenemos y tenemos que buscar a nuestros usuarios y clientes que nos autoricen a usarlo. El segundo pilar podría ser el derecho del titular. El titular del dato puede en cualquier momento pedirnos acceder a la información que nosotros tenemos almacenada. Nos puede pedir rectificación. Por ejemplo, un cambio de estado, no sé, se casó y se divorció, qué sé yo, de ese tipo de cosas. La cancelación. Por favor, devuélvame mis datos. Elimine mis datos de sus sistemas. O oponerse. Tengan mis datos, pero por favor no lo ocupen para tal o cual cosa. Entonces, entender un segundo pilar. Estoy siendo bastante resumido, la ley es bastante más compleja que esto, ¿ya? Un tercer punto puede ser que las empresas estén obligadas a hacer uso de los datos solamente para los fines que fueron recolectados. O sea, en otras palabras, si yo pedí autorización para entregar la información publicitaria, yo no puedo hacer uso de toda la gama de datos de personas para poder entrenar IAs y generar modelos predictivos. Eso tengo que ponerlo y me tienen que autorizar. Si no, no lo puedo hacer. ¿M? Además de proteger la seguridad e integridad de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos de nuestros clientes y usuarios. Y usuarios, no solamente clientes. Hablo de usuarios porque son nuestros proveedores, nuestros partners y dentro de nuestra misma empresa. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cómo impacta? Y como decía Pablo, un montón. O sea, cambia políticas, procesos, forma de atender los datos. Ya no podemos llegar y compartir fichas de nuestros clientes. No podemos, porque estamos resolviendo un incidente, pasar una ficha o para el tema de QA, pasar datos productivos. No, no, ya no se puede hacer así. No, no, no se puede hacer. Y respecto de los tips, bueno, aparte de asesorarse con abogados para poder interpretar bien la ley, eh, justo el mes de la seguridad, se reforzó y salió una nueva versión de la ISO 27701,
que era antes un complemento de la ISO 27001 de seguridad, que habría el tema de la protección de datos. Ahora esa ISO se segrega, ya opera por sí mismo. Por tanto, uno puede mirar esa ISO que acaba de salir, no sé, 2 o 3 semanas, y eso le entrega un marco de cómo pueden enfrentar la protección de datos personales. Pero como tips rápidos, ojalá hacer un inventario, identificar los datos personales que estamos gestionando y a partir de eso hacer un inventario y empezar a lograr los consentimientos y entender para qué ocupamos los datos de las personas. Súper. Bueno, no veo más preguntas, así que para avanzar, creo que ya esta última parte del conversatorio para mí me importa mucho, que es invitarlo a compartir un último mensaje en este mes de la ciberseguridad a las personas que nos están viendo el día de hoy, no solamente a nivel empresa, sino también a nivel personal. A ver si nos pueden compartir algunos tips. Súper. Bueno, de mi lado, yo voy a reforzar un poco algunos de los mensajes que tuve durante la sesión. Es centrarse en que la seguridad no bloquee el negocio y no que acompañe el negocio, ese es el primero. El segundo es que apalanque la nube como un aliado para ayudar a equilibrar esa balanza y delegar los controles, varios controles de seguridad hacia el lado de la nube. El tercero es, y esto lo saben los equipos de seguridad, pero muchas veces no dedican el tiempo, es el entrenamiento. Constantemente tenemos que estar entrenándonos, investigando, sabiendo cuál es el ecosistema. Ahí los dejo. Nosotros tenemos en AWS un portal que se llama Skill Builder, que tiene cursos gratuitos para que los profesionales de seguridad y otros profesionales se vayan aprendiendo cómo hacer seguridad, por ejemplo, en la nube de la forma más efectiva posible. Y el último mensaje tendría que ver con ser inteligente con las inversiones de seguridad. A la larga, el presupuesto de seguridad no es infinito. En las empresas todos saben que hay que pelearlo con uñas, ese presupuesto de seguridad. Y hay que ser muy táctico en qué uno invierte ese presupuesto. Y en el caso de AWS, nosotros tenemos publicado algo que llamamos el modelo de madurez de seguridad, que pueden buscar online, que ayuda a estructurar esas inversiones de seguridad desde las cosas que son más higiénicas y fundamentales hasta las cosas más sofisticadas. Y la idea es que alguien no esté implementando el firewall más rebuscado y más potente antes de haber implementado Multifactor Authentication y algunos controles higiénicos. Y te ayuda a ordenar un poco ese roadmap de cómo usas mejor tus recursos de seguridad para obtener el mayor impacto. Yo diría que esos cuatro mensajes, Romy, dejaría a mi parte. Súper, gracias. Claudio. ¿Mm? Eh, Hace un tiempo a la fecha, la seguridad era vista como un gasto más. ¿Sí? Después empezó a mutar y uno decía como inseguridad, ¿cómo me posiciono en la empresa? Entonces se empezó a ocupar el término el habilitador del negocio. Habilitamos el negocio. Y hasta ahora se ocupa. Pero creo que estamos pasando a otro término, que es generar confianza. Eso es lo que es la seguridad, la aplicación de la seguridad. La seguridad de la información no es solo un tema técnico, tampoco está limitado a compliance. Hoy es una cuestión de generar confianza en nuestro usuario y cliente. Vivimos en un entorno donde los fraudes digitales, la inteligencia artificial, los nuevos canales de comunicación avanzan muy rápido. Por eso nuestro desafío no es solo proteger los datos y la continuidad operacional, sino también proteger las experiencias que las personas tienen con las distintas marcas. Acá en Web Marketer construimos la seguridad en conjunto con nuestros clientes y partners. Creo que lo mencionamos alguna vez. Ya tuvo que exponerse y extenderse así. Trabajamos alineados para diseñar soluciones seguras desde el inicio, anticipar riesgos y fortalecer la confianza en cada interacción digital. La seguridad, reitero, no tiene que ser vista como una barrera. Es un habilitador, habilita la innovación, tiene elementos de transparencia, pero por sobre todo, entrega confianza a usuarios y clientes. Mm. Si logramos esto junto a todos los involucrados, estaremos construyendo siempre un entorno digital mucho más seguro, ¿m? Y con relaciones mucho más sólidas y duraderas. Súper. Grandes mensajes, muchísimas gracias. Bueno, y no solamente por estos tips, sino también por toda la información que nos compartieron en el conversatorio. Mirar la seguridad como un pilar estratégico para, como dijo Claudio, construir la confianza, que sea colaborativo, que haya un balance y, para mí por lo menos, la resiliencia en los negocios, es decir, seguir adelante frente a toda esta ola de información que hoy en día está latente con la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias, Claudio y Pablo, por participar. La verdad fue muy nutritivo y gracias a todos ustedes por conectarse y ser parte de esta conversación.
En One Marketer seguiremos creando estos espacios para poder aprender, colaborar y compartir experiencias que impulsen la transformación digital de manera segura, humana y sostenible. Así que les recordamos que todos los meses estamos realizando estos webinars conversatorios mensuales y bueno, en realidad vamos explicando nuestras soluciones, tendencias y también invitando a partners tecnológicos como AWS en este tipo de conversaciones. Ahí están nuestras redes sociales, si quieren seguirnos también en nuestro canal de YouTube, va a estar este conversatorio y todos los webinars y conversatorios que hemos realizado anteriormente y por sobre todo también el LinkedIn de Pablo. Muchísimas gracias por participar. Ahí te estoy siguiendo, así que la verdad es que hay mucha información que también vas compartiendo respecto a esto. Y eso, la verdad, invitarlos y a seguirnos en nuestras redes, como dije, y a participar en el próximo OM Talks. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos Muchas vemos en el gracias. próximo. Gracias, Claudio. Gracias, Pablo. Un Un gusto. gustazo. Gracias, Romina. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.